Muy buenos días, mis hermanos. Dios derrame sus bendiciones sobre la vida de cada uno de ustedes que forman parte de esta iglesia comprada a un precio caro, costó la sangre de Cristo. Y alabamos a Dios por cada uno de ustedes porque saca este tiempo para reunirnos como iglesia, para alabarle, para cantar de su grandeza, para mostrarle a las personas que nos visitan que el Dios que tenemos es un Dios de verdad, es un Dios poderoso, es un Dios que responde a nuestras oraciones y nosotros le alabamos y le adoramos y le exaltamos. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado haciendo sobre la carta a los Efesios. Y la voluntad de Dios, esperamos que Dios nos guíe con su enseñanza en esta mañana. Hemos aprendido durante estas últimas semanas que Dios desde la eternidad ha preparado bendiciones especiales para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Yo he repetido esto una y otra vez. Dios ha preparado bendiciones especiales para aquellos que están en Cristo Jesús. Aprendimos que hemos sido elegidos en Cristo, hemos sido predestinados en Cristo para ser adoptados como hijos suyos, hemos sido perdonados por la sangre de Cristo, hemos sido partícipe de la herencia, las bendiciones que Dios había prometido a Abraham. Esas bendiciones también son parte nuestra. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo como garantía de posesión de Dios por parte de cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. La segunda parte del capítulo 1, el apóstol Pablo ora a Dios para que Dios dé sabiduría a cada hermano de la iglesia, para que podamos comprender esa obra de salvación tan impresionante de Dios en favor de cada uno de nosotros. Porque humanamente hablando no es fácil comprender, necesitamos de Dios, el poder de su Santo Espíritu obrando en nuestras vidas para nosotros entender todo el plan de Dios, toda la obra de Dios, esa obra de gracia en favor de cada uno de nosotros. Capítulo 2, aprendimos que nosotros en la antigua vida estábamos perdidos, separados, muertos, sin oportunidad, sin opción, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo. Pero Dios, entra en el versículo 4 del capítulo 2, nos amó de una manera especial y por gracia sois salvos. La salvación es un regalo de Dios. No la ganamos por méritos propios, no la ganamos por nuestras habilidades. Usted no se salva por sus habilidades. Usted se salva al poner su fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y aceptar ese regalo de salvación. Y la semana pasada aprendimos que Cristo reconcilió a todos los seres humanos en Él. Si se dan cuenta, Dios viene desde la eternidad pasada con un proceso primero individual de salvación para todo el mundo, pero ya en el capítulo 2 al final vemos que ya Dios tiene un propósito colectivo mucho mayor, que es la sumatoria de todas aquellas personas que han puesto su fe en Cristo Jesús, que conformamos un solo cuerpo, que es la iglesia. Y aprendimos la semana pasada que Cristo derribó la pared intermedia, todos los obstáculos. ¿Para qué? Para que todos los hombres sobre la faz de la tierra, judíos y gentiles, que estaba dividido en dos grupos, formen parte de una nueva creación, un nuevo hombre, para formar un cuerpo que es la iglesia, del cual Cristo es la cabeza. El capítulo 3 es el último capítulo en cuanto a doctrina que vamos a estar viendo. Ya a partir del capítulo 4 ya viene todo lo que es parte práctica. Capítulo 3 es un capítulo que nos va a hablar del propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia. Y está dividido en dos partes principales. Dos propósitos principales según el texto. Número 1, manifestar la sabiduría de Dios, que es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y en segundo lugar, reflejar la gloria de Dios. Eso lo vamos a estar viendo la próxima semana.
nosotros ahora como iglesia tenemos una razón de ser. Dios nos tiene en este lugar con un propósito. Dios no nos tiene en este lugar para que simplemente asistamos como de manera mecánica y vayamos a nuestra iglesia. Esto no es un club. Estamos aquí como parte del cuerpo de Cristo con un propósito. El capítulo 3 va a enseñarnos esto. Quiero invitarles a leer Efesios capítulo 3. Vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el verso 13. Efesios capítulo 3, versículo 1 hasta el verso 13. Dice la palabra de Dios: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, que ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vamos a orar. Mi buen Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, venimos delante de tu trono de gracia, Dios, agradecidos por este día, agradecidos porque tus misericordias una vez más son nuevas para cada uno de nosotros en esta mañana. Agradecidos por el privilegio que nos concede de reunirnos como iglesia, porque tenemos el deseo de buscar de ti, tenemos el deseo de alabarte, tenemos el deseo de seguir siendo formado por tu palabra, Dios. Yo quiero orar, mi Dios, en esta mañana por cada uno de las personas que nos visitan, los hermanos, Dios, que han llegado en esta mañana. Tú conoces su corazón, tú conoces su situación. Los que han llegado cargados, por favor, Dios, toma sus cargas. Los que han llegado con tristeza, Dios, fortalécele, consuélale. Sé también con las personas que nos visitan en esta mañana, Dios. Permítenos entender el propósito que tú tienes para nosotros como iglesia en esta mañana. Por eso vamos a tu palabra, porque nos comprometemos, Dios, a ser una iglesia bíblica, una iglesia que esté apegada todo el tiempo a tu verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Uno de los propósitos que el capítulo 3, en la primera parte del versículo 1 al 13, va a revelar es la sabiduría de Dios. La iglesia está aquí sobre la tierra para revelar la sabiduría de Dios. ¿Cómo se manifiesta la sabiduría de Dios en la iglesia? El apóstol Pablo comienza esta porción del capítulo 3 con una oración. Esto es una oración. Todo el capítulo 3 es una oración del apóstol Pablo por la iglesia. Él comienza en el versículo 1: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Los que estudian los textos, ahí se abre un paréntesis. Entonces del versículo 2 al versículo 13, él se desvía de la oración para enfatizar una vez más algunas de las cosas que hemos visto. Y en el versículo 13 cierra el paréntesis
y comienza a orar. Entonces el versículo 14 una vez más dice: por esta causa yo, Pablo, doblo mis rodillas. Sumamente importante esto cuando estamos estudiando el texto, para uno ver el fluir del apóstol Pablo a través del capítulo 3. ¿Cómo se manifiesta la sabiduría de Dios en la iglesia? De dos maneras. En primer lugar, a través de su mensaje. A través de su mensaje. Ustedes tienen esta parte llena aquí. A través de su mensaje. Un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación en Cristo. Recordemos que anteriormente estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Este mensaje va a manifestar a los hombres la inmensa sabiduría de Dios al revelar su plan eterno para la iglesia. Este mensaje tiene varias partes. En primer lugar, tiene su origen en la gracia de Dios. En primer lugar, ese mensaje tiene su origen en la gracia de Dios. Ese mensaje tiene su raíz, su inicio en Dios mismo, en la persona de Dios, en su gracia, en su amor por cada uno de nosotros. Versículos 2 y 3. Efesios capítulo 3, versos 2 y 3. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Dios había usado a los apóstoles y profetas para revelar, para usarlos, para traer la verdad, revelar el misterio, el cual tiene su origen en la eternidad pasada y que Pablo menciona aquí como administración de la gracia de Dios. En otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice el plan de la gracia de Dios. Administración aquí tiene la idea de la disposición divina para llevar a cabo la salvación. Es la idea de la palabra. El texto dice: si es que habéis oído, comienza el apóstol Pablo diciendo, esto no es una idea que refleja duda, sino una afirmación enfática que equivale a decir: puesto que ustedes ya conocen la verdad del plan de Dios que ya yo les he hablado a ustedes. Es la idea que el apóstol Pablo está diciéndonos. Tiene su origen en Dios mismo. La sabiduría que la iglesia va a mostrar a través, en primer lugar, de su mensaje. El mensaje tiene su origen en la gracia de Dios, en Dios mismo. Si ustedes recuerdan el texto que estudiamos hace 2 semanas, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, es un texto sumamente poderoso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice el texto: y esto no es de vosotros, no es competencia de nosotros, dice el texto. Sigue diciendo el texto: pues es un don de Dios. La salvación es de Dios. El mensaje está pegado a Dios, viene de Dios, tiene su raíz en Dios. No tiene su raíz en los hombres, sino en Dios. El mensaje trata de comunicar la realidad de la gracia que salva mediante la proclamación del mensaje de salvación, y tiene su origen en Dios. Miren cómo lo muestra el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 25. Colosenses capítulo 1, verso 25. Yo voy a leer la última parte del versículo 24 para que ustedes vean la idea. Dice el versículo 24, la última parte: por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Según la administración de Dios, según el plan de Dios, porque el plan es de Dios, el plan no es de los hombres. Y ese mensaje tiene su origen, su raíz en la gracia de Dios. Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. Le agradó a Dios revelarle al apóstol Pablo su mensaje, que viene directamente de Dios. Hermanos, estamos hablando del mensaje que manifiesta la sabiduría de Dios para el hombre
para la iglesia. Ese mensaje tiene su origen en Dios. En segundo lugar, ese mensaje está ligado a la persona de Cristo. En segundo lugar, ese mensaje que manifiesta la sabiduría de Dios a través de la iglesia está ligado a la persona de Cristo. Versículo 4. Dice el apóstol Pablo: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El apóstol Pablo está hablando de el misterio de Cristo. El mensaje de salvación que manifiesta la sabiduría de Dios está apegado a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. La sabiduría de Dios para la iglesia está directamente ligada a la persona de Cristo. Cristo es el mensaje. Cristo es el camino, la verdad y la vida para llegar a Dios. Cristo es igual a salvación. Cristo es igual a vida eterna. Sin la necesidad de agregar absolutamente más nada a ese mensaje. No es Cristo más María. No es Cristo más la ley. No es Cristo más las obras. Es solamente la fe en Cristo Jesús. El mensaje que la iglesia debe manifestar es el mensaje apegado totalmente a Cristo. Es lo que el apóstol Pablo está hablando. El misterio de Cristo. En tercer lugar, este mensaje que manifiesta la sabiduría de Dios para la iglesia es revelado por el Espíritu Santo. Y una vez más vemos de manera increíble, maravillosa, una vez más la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo ligada a la iglesia. El mensaje tiene su raíz en Dios el Padre, está apegado a Cristo y revelado por el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo aquí en el capítulo 3 del libro a los Efesios, versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos que fue revelado, era que anteriormente el misterio no había sido revelado, era desconocido. Ese misterio que el apóstol Pablo está hablando aquí en el capítulo 3 era desconocido totalmente para todo el mundo del Antiguo Testamento. Nadie en el Antiguo Testamento tuvo conocimiento de este misterio. Colosenses capítulo 1 verso 26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Ahora en el tiempo de Dios ha sido manifestado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el misterio revelado? El misterio revelado es Cristo en nosotros, esperanza de vida. Cristo es el misterio. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. No trabajen de manera mecánica. Ustedes están buscando, ustedes tienen sus hojas para llenar. Es una información agregada. No es parte del principio. El misterio es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, verso 27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Va a decir cuál es el misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Una vez más, amados hermanos, este misterio no tiene que ver con la salvación de los gentiles, porque muchos gentiles pusieron su fe en Dios en el Antiguo Testamento y se salvaron. El misterio tiene que ver con el milagro que hizo Dios en Cristo de tomar dos grupos antagónicos como judíos y gentiles, traerlo y hacer una persona nueva, una nueva creación, para formar un cuerpo que es la iglesia, del cual Cristo es la cabeza. Del cual Cristo es la cabeza. Eso era desconocido en el Antiguo Testamento. Y la palabra de Dios dice que es revelado a los apóstoles y profetas en el tiempo de Dios. En este tiempo.
¿Cuáles son los beneficios que nosotros vemos en el verso 16? Lo van a proyectar en la pantalla también, pero está todo en el verso 16. En el verso 6, Efesios capítulo 3, verso 6. ¿Cuáles son estos beneficios? Dice el texto, en primer lugar, que nosotros los creyentes somos beneficiarios de la herencia celestial. Miren lo que dice el verso. Que los gentiles son coherederos, dice el texto. Que los gentiles, todos nosotros, cada uno de nosotros como miembro del cuerpo de Cristo, somos coherederos. Dios, ya lo he dicho anteriormente, hizo una promesa a Abraham de bendecir su descendencia. Y su descendencia era Cristo. Y todo el que está en Cristo recibe esta bendición de ser beneficiario de la herencia celestial. Y como dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1, capítulo 1, versos 4 y 5, una herencia preciosa. Es una herencia distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Muchas veces los seres humanos recibimos herencia y usted tiene que luchar para conseguirla. Y a veces pagar para conseguirla. Porque si no anda vivo, viene otro y le toma su herencia. Miren cómo lo declara 1 de Pedro 1, versículos 4 y 5. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pero miren lo que hace Dios. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Dios tiene una herencia espiritual para cada uno de nosotros. Una herencia de bendición para cada uno de nosotros. El texto sigue diciendo, en segundo lugar, que somos miembros de un mismo cuerpo. Dice, y miembros del mismo cuerpo. Ahora somos parte de un grupo de personas que tiene una misma fe, un mismo propósito, una misma esperanza, una misma identidad. Somos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros forma parte de lo que explicamos la semana pasada, del cuerpo de Cristo que va creciendo continuamente. En la medida que cada una de las personas que vienen del mundo ponen su fe en Cristo, ese cuerpo va creciendo. Y vamos formando juntos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En este lugar, en esta posición que tenemos en Cristo, somos bendecidos por Dios. Tenemos responsabilidades, tenemos misión, tenemos propósito. Y es parte de lo que el apóstol Pablo quiere declarar en el capítulo 3. Tenemos el privilegio ahora mismo de impactar la vida de las personas. Nosotros como iglesia estamos llamados para impactar la vida de los que están fuera. Y para hacer algo que el mundo no conoce. Mostrar amor. Mostrar amor. Cuando usted y yo mostremos el amor de Cristo, los demás de afuera van a ver a Cristo reflejado en la vida de cada uno de nosotros como iglesia. En tercer lugar, lo que dice el texto aquí, somos participantes de la promesa en Cristo. Dice, y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Antes nosotros estábamos apartados de la promesa. Antes estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Pero ahora tenemos una nueva posición de bendición. Y esa nueva posición de bendición es Cristo. Esa nueva posición de bendición es Cristo. Todo esto es otorgado por medio del mensaje del Evangelio. El mensaje de la iglesia es un mensaje de esperanza para todos los hombres. Y parte del propósito de la iglesia es proclamar el mensaje del Evangelio, un mensaje de esperanza para aquellos que no tienen esperanza. Un mensaje que viene de Dios, un mensaje que está pegado a Cristo y un mensaje que es dado a través del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, en primer lugar, la iglesia manifiesta la sabiduría de Dios a través de un mensaje de esperanza. En segundo lugar, la iglesia manifiesta la sabiduría de Dios a través de su misión, de la misión de la iglesia, a través de la razón por la cual Dios nos tiene a nosotros aquí sobre la tierra, que es para cumplir su propósito.
¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Por qué razón nos tiene Dios a nosotros aquí? ¿Ustedes piensan que Dios nos tiene para que nosotros estemos reuniéndonos cada domingo de manera chévere? No, estamos aquí con propósito. Nosotros como iglesia tenemos una misión. Una misión, y es lo que el apóstol Pablo quiere declarar en esta parte. Y yo quiero que todos ustedes entiendan ahora mismo cuál es la misión de nosotros como iglesia. Y cuando hablo como iglesia estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de cada uno de nosotros que conformamos parte de esta iglesia local, que forma parte en sentido general de la iglesia de Cristo. En primer lugar, parte de la misión es dar a conocer la riqueza de Cristo. Dar a conocer las riquezas de Cristo. Verso 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La NBI dice, a predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Nosotros como iglesia estamos aquí para dar a conocer las riquezas de Cristo. No estamos aquí simplemente para reunirnos. Estamos aquí con una misión, y parte de la misión es dar a conocer, dice el apóstol Pablo, las riquezas, las incalculables riquezas de Cristo. Para el apóstol Pablo el evangelio era las inescrutables riquezas de Cristo. Dios le había comisionado esto inicialmente al apóstol Pablo. Y coloqué inicialmente con toda la intención, porque inicialmente Dios usó a los apóstoles y profetas. Pero hoy en día Dios está usando la iglesia para dar a conocer las riquezas de Cristo. Ellos cumplieron con su rol. En este momento estamos nosotros como iglesia con la necesidad de cumplir con el rol al cual Dios nos ha llamado. Dar a conocer las riquezas de Cristo. La infinita dimensión de su gracia. Cuando nosotros podemos, por eso Pablo pidió a Dios que diera sabiduría a los hermanos para que pudieran entender. Cuando usted logra entender lo que implicó su salvación, usted tiene que va a comprender que Dios operó de una manera extraordinaria que muchas veces la mente nuestra se queda limitada y no entiende lo que significó tu salvación, mi salvación. Y Dios quiere que lo que implicó, lo que significó tu salvación, tú lo compartas con los que están afuera. Eso no es para consumo interno. Eso no es para consumo interno. Eso es para que nosotros le manifestemos a los de afuera las riquezas de Dios. La demos a conocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El texto que vimos hace un rato, una vez más, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Manifiesta la gran obra de Dios en favor de cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros como iglesia nos acomodamos, y me incluyo, y pensamos como que somos merecedores de los favores de Dios. Y como que estoy aquí y yo merecía. Y no dimensionamos correctamente lo que Dios hizo por nosotros. Lo que éramos y lo que Dios tuvo que hacer para ponernos en una posición de bendición. Solamente escuchamos que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir y como que lo vemos de manera mecánica y no entendemos lo que significa que un padre permita que su hijo sea clavado en la cruz, derramar su sangre, morir para darnos vida, dejar su trono de gloria en los cielos para venir a los cielos, a la tierra, a sufrir. Él no necesitaba eso. Él no necesitaba eso. Todo lo hizo por amor. Por amor. Y nosotros tenemos que valorar
justamente lo que implica esa salvación que Dios nos ha dado para nosotros como iglesia, darla a conocer. Nosotros como iglesia vamos a crecer en la medida que cada uno de ustedes asume el compromiso de dar a conocer las riquezas de Cristo Jesús. No solamente es suficiente con que se predique del púlpito. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad en el trabajo, en la universidad, en la calle, en la cancha, de manifestar lo que Cristo hizo en su vida. Y Él lo puede hacer también por ti. Dar a conocer las riquezas de Cristo. En segundo lugar, nuestra misión es dar a entender la obra de Cristo. No solamente dar a conocer, sino dar a entender la obra de Cristo. Esa obra de salvación, esa obra de amor de Cristo en favor de la iglesia. Versículo 9. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Lo voy a leer en otra versión. Y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios. El propósito nuestro es dar a entender a todos. No solamente dar a conocer, explicárselo. Que ellos puedan entender al detalle. Por eso, mis amados hermanos, es que cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de equiparse, de prepararse, de leer la Biblia, de estudiarla, de estar en célula, de estar cada día en su casa preparándose y equipándose, porque usted de manera individual tiene la responsabilidad de dar a conocer y de explicar. Es duro y es triste que alguno de ustedes esté en la calle y alguien le hace una pregunta en cuanto a la salvación, en cuanto a lo que usted cree, y usted no pueda responderle. Y usted tenga que tomar el celular y llamar a los pastores. No estoy diciendo que si tiene una duda no lo llame, pero hay cosas que son básicas, fundamentales en cuanto a su salvación, que usted tiene que ser capaz de dar a conocer y de explicarle, desmenuzarla, para que su compañero de trabajo, para que su compañero de la universidad pueda ver lo bueno y lo sabroso que es Cristo. Pero eso hay que explicárselo. Y el apóstol Pablo está diciendo, y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio. Y de hacer entender a todos la realización del misterio. Nosotros tenemos que llevar a la comprensión el plan de Dios a los hombres. Usted tiene que ser capaz de explicar que la salvación ha llegado a través de Cristo Jesús. Que Cristo ha eliminado todos los obstáculos. Que todos los hombres sobre la faz de la tierra tienen la misma oportunidad de salvación. Que nosotros en Cristo tenemos esperanza. Que no hay diferencia en Dios. Que todos somos iguales. Ya no hay judío y gentil. Ya no hay esclavo y libre. Ya no hay blanco y negro. Ya no hay varón y hembra. Todos somos iguales. Todos nos salvamos de la misma manera. Y eso hay que explicárselo a la gente. Hay que explicárselo. Todavía hay muchas personas en la calle que piensan que se salvan por lo que hagan. Y personas que se disponen a tener un buen comportamiento, a tener ayuda a los pobres, que son cosas buenas. Pero eso no salva. Y usted tiene que explicarle por qué, no importa lo que tú hagas, eso no llena, no satisface lo que Dios demanda. Y toda la iglesia tiene que tener la capacidad de poder dar a entender ese mensaje. Y quiero que seamos honestos en esta mañana. Si usted no sabe cómo hacerlo, hable con su líder de célula, hable con sus pastores. Y al final del culto usted le diga, yo quiero que usted me dedique un tiempo, yo quiero que usted me explique al detalle. Yo reconozco que no lo sé, pero yo quiero aprenderlo. Yo quiero aprenderlo. Y que cada miembro de esta iglesia sepa defender lo que Cristo ha puesto en nuestras manos. Como llamó el apóstol Pablo, el depósito que Cristo ha puesto en nuestras manos.
Él ha puesto un poco a cada uno. Los pastores no tienen mayor responsabilidad. Todos tenemos la misma responsabilidad delante de Dios. Nosotros los que somos sobrevedores de lo que es la iglesia de Cristo. Pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros de manera individual. Y cuando lo hacemos cada uno de manera individual, eso va a funcionar de manera colectiva también como iglesia. La manera como nosotros nos hemos propuesto alcanzar el mundo no es con grandes campañas. No estoy diciendo que no funciona, pero pensamos que no es la estrategia de nosotros como iglesia. La manera como nosotros nos hemos propuesto alcanzar el mundo es a través de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes siendo de impacto en el lugar que Dios le ha puesto. Y si usted impacta 3 vidas y somos 300, impactamos 900 vidas. Y no cabemos y esto hay que tumbarlo. Y lo vamos a tumbar próximamente. Es la manera que nosotros vemos en las Escrituras. Como lo hizo Cristo, que los mandó. Y Dios nos está mandando a nosotros también. La salvación es un regalo de gracia de Dios. No la merecemos, es un regalo. Y usted tiene que saber explicarle eso a las personas que están fuera. Hablarle del amor de Cristo. Es un amor tan grande que perdona todos tus pecados. Tenemos que ser capaces de explicar estas cosas. Jesús en Mateo capítulo 28, verso 19, le dijo a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos. Vayan, lleven el mensaje. Esa comisión es para nosotros, la iglesia. Vayan, prediquen. Aprovechemos, hermanos, cada situación que Dios nos permite. Cada persona que venga con un dolor, cada persona que venga triste, cada persona que venga deprimida, con una carga, es una oportunidad para predicar a Cristo Jesús. Una oportunidad para manifestarle el amor de Dios. Cuando hay una persona que ha perdido un ser querido, es una oportunidad que Dios nos permite para mostrarle que tenemos un Dios de consolación, un Dios bueno. Siempre la vida nos presenta la oportunidad para nosotros manifestar y dar a conocer y dar a entender el Evangelio de gracia, que es parte de nuestra misión como iglesia. En tercer lugar, la tercera misión de la iglesia en el texto es manifestar la sabiduría de Dios a través de la iglesia local. Manifestar la sabiduría de Dios a través de la iglesia local. El propósito de que Dios revele el misterio de la iglesia es dar a conocer a los ángeles la inmensa sabiduría de Dios. Miren lo que dice el texto, versículos 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Se lo voy a leer una vez más ahora, al pasito y con lectura comprensiva. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de cada uno de nosotros, por medio de la iglesia, a los principados y potestades. Está hablando que la sabiduría de Dios tenemos como iglesia que manifestar a los principados y potestades. Está hablando de los ángeles. ¿Usted está escuchando? Pablo está diciendo que parte de la misión de la iglesia es dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, a los ángeles, la obra de gracia que Dios está haciendo en medio nuestro. El misterio escondido en el Creador desde la eternidad era desconocido no solo por los hombres, sino también por los ángeles. Ningún ángel sabía lo del misterio. Ningún ángel sabía que la humanidad iba a ser transformada por Cristo Jesús. Eso era escondido para los ángeles. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 8.
Primero los Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Nunca habrían crucificado al Señor de gloria, dice la palabra de Dios. Los ángeles son superiores a los hombres en cuanto a naturaleza, pero son inferiores en cuanto a la obra y al alcance de la gracia de Dios. El misterio de Cristo no es una revelación a los ángeles, sino a los hombres. Pero los ángeles están interesados en descubrir cómo Dios fue capaz de hacer esa obra de gracia. Esa obra de gracia que excede al propio conocimiento de los ángeles. Ustedes no han escuchado lo que dice Lucas capítulo 15 verso 10, que dice, así os digo, dice Jesús, que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Para los ángeles era incomprensible, imposible que humanos perdidos aquí en la tierra pudieran venir a los pies de Cristo y darle gloria. Y cuando un pecador se arrepiente, al ellos ver la obra grandiosa de Cristo, ellos están en los cielos regocijados. Increíble lo que hizo Dios, increíble la obra de Cristo. La iglesia está para manifestar un testimonio en los ángeles, porque los ángeles también pueden dar mayor alabanza a Dios a través de lo que usted y yo hacemos. Miren el alcance de la misión de la iglesia. Primero de Pedro capítulo 1 verso 12. Primero de Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Apocalipsis capítulo 5 versos 11 y 12. Apocalipsis capítulo 5 versos 11 y 12. Miren lo que miraba Juan por revelación. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Ustedes quieren saber qué cantidad de ángeles él estaba viendo. Él lo describe como millones de billones los ángeles que él estaba viendo. Muchas veces nosotros pensamos que la obra grandiosa de Dios se limita solamente a nosotros. Millones de millones. Miren lo que decían los ángeles. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Están alabando y adorando a nuestro Señor Jesucristo por la obra que Él hizo en medio de cada uno de nosotros. Los ángeles alaban al Señor por su obra redentora. Todo esto es conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque Dios hizo todo, como dice Colosenses, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Todo es para Dios recibir la gloria. Todo es para que Dios sea reconocido como la mente pensante maravillosa que trajo salvación a la humanidad. La iglesia no existe por el único propósito de salvar almas, aunque es algo muy importante. El propósito supremo de la iglesia es glorificar a Dios mediante la manifestación de su sabiduría delante de los ángeles, quienes pueden ofrecer una mayor alabanza a Dios. Es lo que dice la Biblia. Y por último, como parte de la misión de la iglesia, por último es mostrar lo cercano y lo accesible que es Dios. Usted y yo estamos aquí como parte de nuestra misión para mostrarle a todo el mundo lo cercano y accesible que es Dios. El apóstol Pablo termina esta pieza
de una manera gloriosa. Dios ha revelado el misterio que es Cristo, esperanza de gloria, y donde ahora tenemos una esperanza gloriosa en Él. Y que a pesar de ser un Dios tan majestuoso, tan glorioso, tan poderoso, eterno, nosotros podemos acercarnos sin temor a Él. Eso es un beneficio que nosotros tenemos como iglesia. Podemos acercarnos a Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí como una gran bendición en favor nuestro. Podemos acercarnos a Dios. Versículos 12 y 13. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Nosotros, mis amados hermanos, al depositar nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros podemos acercarnos sin temor a Dios. Y no solamente sin temor a Dios, podemos acercarnos a Él confiado de que Él nos va a escuchar. Ustedes saben el privilegio que es esto. Ustedes saben las personas que están en la calle postrados ante una estatua, ante un cuadro, esperando que ese cuadro responda, y el cuadro nunca responde. Usted sabe el beneficio que es de nosotros como iglesia, que nosotros podemos acercarnos al Dios creador de todas las cosas, confiadamente como se acerca un hijo al padre. En el Antiguo Testamento, ya les he mencionado esto, solamente el sumo sacerdote se podía acercar a la presencia de Dios en el lugar santísimo por breve tiempo y solamente en el día de la expiación, una vez al año. Ustedes están escuchando la diferencia. En el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia de Dios, nadie más. Cualquier otra persona que intentara acercarse a la presencia de Dios moría. Y usted y yo como iglesia podemos acercarnos confiadamente y venir a la presencia de Dios. Eso lo ha hecho Dios en favor nuestro. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, uno de mis versículos favoritos. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es un privilegio de la iglesia. Podemos acercarnos a Dios. Es bíblico que usted, si tiene necesidad, usted hable con los pastores de la iglesia para que oren por usted. Usted puede llamar a un hermano para que ore por usted. Pero entendiendo que esas personas pueden ser colaboradores y ayudarle a usted a orar por la situación. Pero cada uno de ustedes tiene el mismo privilegio que los pastores de la iglesia para venir a la presencia de Dios. Los pastores de la iglesia no tienen un privilegio adicional. Hay otros grupos que piensan que solamente el obispo, la persona principal, tiene acceso a la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que cada uno de ustedes tiene el mismo derecho, la misma oportunidad de venir a la presencia de Dios. Acercarse a Dios y Dios no le va a rechazar. Ahora, debemos tener ciertas características. Número uno, hay que estar en Cristo. Eso es innegociable. Nosotros tenemos que estar en Cristo para esto. Pero nosotros, para acercarnos a la presencia de Dios, nosotros no podemos acercarnos con la práctica del pecado. Usted no puede venir cargado de pecado y en pecado, y como si el pecado fuera un deporte, y venir, Señor, tú sabes, Señor. No se acerca uno así a la presencia de Dios. Usted tiene que tener un corazón contrito y humillado, con la actitud correcta. Porque el Dios que era majestuoso en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que sigue siendo majestuoso hoy en día. Él no ha cambiado. Y si nosotros nos acercamos a Él, nos tenemos que acercar con la actitud correcta. Si hay pecado en nuestras vidas,
Él nos da la manera. Pide perdón por tus pecados. Si pides perdón por tus pecados, Él conoce tu corazón. Si lo estás haciendo de corazón, Él perdona tus pecados y Él te abraza en su presencia y te ayuda con tus necesidades. O sea, no es que nosotros nos acercamos como locos y vamos a la presencia de Dios. No. Tenemos que ir Dios es un Dios de santidad. Y para nosotros llegar a la presencia de Dios, tenemos que estar en santidad. Es la única manera de relacionarnos con Dios. No hay otra. De santidad a santidad. No en pecado. Si usted está ofendiendo a su esposo, dañando a su hijo, maltratando a su empleado, ofendiendo a un hermano de la iglesia, dañando a la iglesia, creando división, y usted piensa que usted está trabajando para la gloria de Dios y viene a acercarse, no. Tiene que pedir perdón por sus pecados. Y hay garantía en la palabra de Dios que si usted lo hace de corazón, Él le perdona. Él le perdona. Y usted puede acercarse confiadamente ante el trono de la gracia. Nosotros los creyentes tenemos acceso directo. Y nosotros tenemos que manifestarle eso a los del mundo. ¿Por qué ustedes creen, y ya lo hemos escuchado en los tiempos de oración, que muchas personas del mundo le dicen a uno de ustedes, cuando ustedes se reúnan como la iglesia, para que oren por mí, yo tengo esto y esto, o le dicen, ora por mí en tu casa? O sea, ellos, lo del mundo, manifiestan confianza en que usted puede acercarse a la presencia de Dios. Eso hay que decírselo y enseñárselo a ellos. Hay que decirlo porque es un beneficio de nosotros como iglesia. Solamente los lavados por la sangre de Cristo podemos acercarnos a la presencia de Dios. Y Él nos escucha. Este texto, esta porción de hoy, como le dije al principio, capítulo 3, va a hablar del propósito de la iglesia. Dos grandes propósitos. Versículo 1 al 13, manifestar la sabiduría de Dios. Manifestar la sabiduría de Dios. Se manifiesta a través de su mensaje. Como vimos, tiene su raíz en Dios. Está apegado a Jesucristo. Y es revelado por el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, como aprendimos, nosotros como iglesia necesitamos manifestar en nuestras responsabilidades, dar a conocer, dar a entender lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Ojalá que usted pueda salir de este lugar entendiendo que nosotros no somos un club. Aquí venimos, cada uno de nosotros venimos con un propósito de parte de Dios. Nosotros cada uno formamos el cuerpo que es la iglesia. Y tenemos una misión, y es mostrarle al mundo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Que Dios bendiga su palabra.